Hola, somos estudiantes de tercer año de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy les hablaremos de las infecciones asociadas a Pseudomonas aeruginosa en pacientes intrahospitalarios. De las generalidades de la Pseudomonas aeruginosa. Esta es una bacteria oportunista de tipo bacilo, gram negativa, aeróbica facultativa, que significa que crece mediante respiración aeróbica y anaeróbica. Además, es móvil a través de uno o más flagelos polares y presenta muchos mecanismos de resistencia a los antibióticos y una variedad de factores de virulencia que veremos más adelante. Ahora veremos la fisiopatología. ¿Cómo es que esta bacteria logra invadir y provocar enfermedades en el huésped? Esto lo logra mediante factores de virulencia. Entre estos encontramos las vellosidades y flagelos, que permiten la adhesión y la motilidad de las células, los lipopolisacáridos, que producen inflamación en el huésped, inhiben los sistemas de defensa, influyen en la formación de biopelículas e intervienen en la resistencia a los antimicrobianos. También vemos cuatro exenzimas S, U, T e Y, y estas, a través del sistema de secreción de tipo 3, hacen posible que las bacterias eludan a las células fagocíticas, ya sea por citotoxicidad o inhibición de la fagocitosis. También vemos la exotoxina A, tiene la capacidad de destruir células fagocíticas. Y también encontramos pigmentos como la piocianina y la pioverdina. Además, se ha visto que es una respuesta inflamatoria excesiva ante este microorganismo y es un factor importante a la hora del desarrollo de la enfermedad. Pasando al punto de los mecanismos de resistencia de Pseudomonas aeruginosa, vamos a basarnos principalmente en aquellos que son de carácter intrínseco, en donde tenemos principalmente estos tres respectivos. El primero, el mecanismo de las beta-lactamasas. El segundo, las alteraciones de la permeabilidad de la membrana por presencia de bombas de flujo. Y el tercero, las mutaciones enzimáticas. El primer mecanismo de resistencia corresponde a las beta-lactamasas, que son producidas y liberadas por las bombas de expulsión de la Pseudomonas aeruginosa. Estas beta-lactamasas como tal van a ser enzimas que hidrolizan el anillo beta-lactámico de los antibióticos y de esta manera destruyen el sitio activo del antibiótico e impiden la actividad del mismo. En segundo punto tenemos que mencionar que uno de los antibióticos más utilizados contra la infección de Pseudomonas aeruginosa es las fluoroquinolonas, y el mecanismo de resistencia se va a basar en dos puntos. Primero, resistencia mediada por mutación de genes de las enzimas ADN girasa y las topoisomerasas, disminuyendo así el sitio de unión del antibiótico e impidiendo la lisis bacteriana, y en segundo punto, por presencia de bombas de flujo. El último mecanismo de resistencia que hay que tener en cuenta es el de las polimixinas, que son un tipo de antibiótico, donde principalmente tenemos a la colistina, que es el que tiene mayor toxicidad. El mecanismo de resistencia de este va a actuar a nivel del LPS, disminuyendo así el sitio de unión del antibiótico e impidiendo la lisis bacteriana. Como cuarto punto tenemos la epidemiología de la Pseudomonas aeruginosa. Estas bacterias suelen infectar a personas inmunodeprimidas, fundamentalmente a pacientes hospitalizados. Tienen un tiempo de incubación de 24 a 72 horas. Tienen como reservorio principal a los ambientes acuosos, donde esas bacterias se pueden adherir a las superficies mediante la formación de biopelículas. Los hospederos principales son los humanos y los animales. Con respecto a los modos de transmisión, se da mediante el contacto directo con dispositivos médicos contaminados o contacto indirecto a través de las manos contaminadas de los trabajadores sanitarios. La pseudomonas es considerada la principal causante de neumonía intrahospitalaria asociada a ventiladores mecánicos. En estos estudios se observa un mayor porcentaje de cepas de pseudomonas que son multidrogoresistentes, de las cuales también existen cepas con resistencia extrema a los medicamentos. En otro estudio realizado en Piura, se encontró que la mayoría de cepas de pseudomonas eran resistentes. De estas, el 96% se encontraban en pacientes hospitalizados, y de estos, la mayoría se encontraba en el área de cuidados intensivos. Por último, en el Perú existe una alerta epidemiológica de infecciones asociadas a la atención en salud, donde se pone en alarma las infecciones de pseudomonas, ya que su perfil de sensibilidad indicó que la mayoría de estos casos eran resistentes a carbapenems. Ahora pasamos al diagnóstico microbiológico. Como sabemos, la Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo y alargado, cuyas características se pueden observar en la coloración gram. También que se va a cultivar con facilidad y va a crecer en la mayor parte de los medios de cultivo comunes. Vamos a tener aquí un aspecto metálico brillante y un olor a frutas característico. Entre los medios de cultivo tenemos al agar sangre. Va a producir su enzima hemolicina, lo que va a permitir la degradación de la hemoglobina presente en este agar. Por otro lado tenemos al agar MacConkey. Acá va a producir lo que son colonias redondas, incoloras, ya que no va a utilizar para su fermentación a la lactosa. Entre otras pruebas que las distingue de las enterobacterias, tenemos a la oxidasa, en la cual va a ser positiva, ya que va a presentar este color púrpura característico. Por último tenemos a la prevención y el control de esta bacteria. Lo principal sería la vacunación, sin embargo hoy en día no existe vacuna disponible contra la Pseudomonas aeruginosa, por ende se utilizan lo que son los desinfectantes, entre los cuales incluyen al hipoclorito sódico al 1%, el etanol al 70%, entre otros. También tenemos a la inactivación física, en lo cual se utilizan estos equipos que van a producir calor húmedo y calor seco a cierta temperatura y tiempo para esterilizar los materiales de trabajo. Por otro lado, entre las precauciones en los centros sanitarios, lo principal sería las buenas prácticas de higiene, entre las cuales tenemos al lavado de manos con agua y jabón al comenzar y al finalizar la jornada.
Los equipos de protección personal, en los que incluyen la bata, las mascarillas KN95, las gafas y los guantes de protección. Finalmente, pasamos a las conclusiones respectivas. Pseudomonas aeruginosa es una de las causantes más frecuentes de las infecciones intrahospitalarias y también es resistente a la mayoría de los antibióticos utilizados hoy en día. Es por ello que estas infecciones pueden poner en peligro la vida de los pacientes y esto hace que se convierta en una amenaza para la salud pública nacional y mundial. Muchas gracias.